¿Cómo saber si la sátira y la burla están dirigidas hacia los estereotipos y prácticas culturales viciadas y no hacia la poesía en sí o a las artes? ¿Puede el público distinguir quién o qué es el objeto de la sátira y de la burla? ¿Importa en algo o da igual que el objetivo de la burla sea cualquier elemento de la historia o el mundo de la historia? ¿O se puede decir que, entre comillas, la película se burla de todo? ¿Cuál es ese todo? O mejor aún, ¿quedó faltando algo fuera de ese todo? ¿O acaso consideran ustedes que lo que debió ser el objeto o quienes debieron ser el objeto de la sátira no estaban presentes en esta historia en particular? Pero hablando de los que sí estuvieron, se trata de personas que en general no son precisamente quienes toman grandes decisiones en la sociedad o quienes influyen sobre el status quo con sus opiniones o con su capital, sino personas que a duras penas tienen un empleo para sobrevivir. Y yendo más al extremo está el caso de Óscar Restrepo y la forma en que se les retrata como artista. Nos hemos referido a esta película como una especie de comedia o tragicomedia para el público grueso. Pero ¿y si el público estuviera conformado por artistas, creadores y poetas? ¿No sería más bien una especie de película de horror para artistas, minorías y marginales? ¿Podría ser acaso una película que te siembra miedo de ser un artista, miedo a crear y a creer en tu medio de expresión y a seguir una carrera en las artes? Entra esta película posiblemente a una galería nefasta de burlas directas o indirectas hacia artistas que aparentemente no le hacen mal a nadie. Recordemos una película como Clímax de Gaspar Noé, en la cual un grupo de jóvenes son intoxicados y envenenados con un ponche que los lleva a cometer actos desesperados, y se da la casualidad que estos jóvenes son artistas o entusiastas de las artes, y todo lo que hacen antes o durante la intoxicación los deja en una pésima luz, como si se tratara hasta de un castigo por ser artistas. Y nuevamente, ningún poderoso, ningún influyente, ninguna figura de autoridad, ningún representante del establecimiento recibe ningún ataque o crítica. Solamente los marginales que sueñan con arte y que a duras penas sobreviven. Otro caso lamentable es Fox Cinema de Wen Wang-woo, un documental que muestra el aparente fracaso de distintos jóvenes que quieren iniciar algún tipo de carrera en el cine y que se les termina convirtiendo en una pesadilla. ¿A qué tipo de públicos están dirigidas aquellas películas que le apuestan al fracaso de artistas y de paso al fracaso de generaciones enteras?